Aquí, compartimos conocimiento, ideamos soluciones creativas y te invitamos a ser parte de nuestra comunidad de Moguls. En este podcast de Mogul, desenterramos lo esencial para que veas el panorama completo. Hoy vamos a revelar insights, crear diálogos e imaginar soluciones. Bienvenidos a Mogul, el podcast. Buenas noches, estamos de vuelta en Mogul y hoy presentamos El Juego del Poder. El juego del poder. En el episodio anterior de Mogul, el podcast, planteábamos nuestra primera hipótesis, que la polarización es un fenómeno inducido desde la clase política para hacerse con el poder. Soy Luis Hanna y junto con Andrés Seminario y Nuno Acosta continuamos analizando por qué estamos más polarizados que pila. En el primer episodio hablamos de cómo el país se dividió, emocional, política y simbólicamente. Tras el balotaje del 13 de abril, en realidad estamos evidenciados así los últimos 19 años. ¿Qué dirías si yo te contara, si yo te dijera que esta división que sientes en tu familia o en tu trabajo o en tus redes sociales o con tus amigos no es accidental? Hoy vamos a seguir conversando de este tema sin etiquetas, sin eslogans y sin miedo a pensar. Polarización. ¿Cómo se manifiesta esto en el contexto ecuatoriano? Hay una historia. ¿Qué tal si la cuentas, Luis? Empiezo con una historia. Un día, luego de la muerte de Martin Luther King, la maestra Jane Elliott dividió su clase en dos grupos. Por un lado, quienes tuvieran ojos color marrón y por otros, quienes tuvieran ojos color azul. El primer día del experimento les dijo a los niños y niñas de ojos azules que eran superiores, privilegiados. Y les dijo a los niños y niñas de ojos cafés que eran inferiores, menos inteligentes, desafortunados. Incluso les puso un pañuelo para identificarlos como el grupo discriminado. Ese día los niños de ojos azules salieron al recreo, pero los niños de ojos cafés no. Ese día la clase se calentó con peleas. Los niños con ojos azules eran la clase dominante y actuaron su rol. Al día siguiente la profesora invirtió los roles. Les dijo a los niños y niñas de ojos cafés que eran superiores, privilegiados, y les dijo a los niños y niñas de ojos azules que eran inferiores, menos inteligentes, desafortunados, y les puso un pañuelo para identificarlos como el grupo discriminado. El segundo día, los niños con ojos cafés eran la clase dominante y actuaron de acuerdo a su rol. El experimento de los ojos azules demostró cómo la discriminación moldea las actitudes y los comportamientos. Tanto el experimento de los ojos azules como el experimento de la cárcel de Stanford revelan cómo el contexto social puede influir en el comportamiento humano y en la percepción del ethos de una persona o de un grupo de personas. Pero Lucho, insisto, ¿cómo se manifiesta esto en el contexto ecuatoriano? La campaña electoral dividió el país en dos: correísmo versus anticorreísmo. Pero aquí hay una ironía. La ironía es que en el Ecuador del correísmo y el anticorreísmo, estos dos bandos, el 75% de las personas no simpatiza con ningún partido político alguno. Lo dice un estudio de perfiles de opinión del 2024. 75% de las personas no son correístas ni son anticorreístas. Pero actúan como correístas o actúan como anticorreístas, como el ejemplo que nos contó Lucho del experimento de los ojos azules o el de la cárcel de Stanford, de Zimbardo. La gente termina influenciada por el contexto social, que está influenciado por el contexto mediático, que está influenciado por el contexto político. Bueno, ahora vamos a escuchar qué opina el consultor político Osvaldo Moreno, porque le hicimos esa misma pregunta. Veamos. Para mí la polarización es una palabra que no hay que temerle, ¿no? Es como cuando vas a hablar cuando tu hijo de 12 o hija de 12 años te va a hacer preguntas de sexo por primera vez, ¿no? A nivel de sociedad, yo creo que se exagera algo que debería ser positivo desde el campo de las ideas. O sea, a contrario a lo que mucha gente nos pinta, creo que es necesaria una polarización más profunda en todo caso, con más solidez, fundamentalmente en el tema político, desde las ideas. Y eso se refleja en la calidad de los políticos, ¿no? Yo escuchaba, digamos, al Círculo Rojo, como dice Jaime, analistas hablando del discurso del presidente, por la evolución de escolar a colegial, el discurso, creo que el de Olsen fue escolar, es como una gran pieza discursiva, pero si tú lo ves de otra forma, dije, bueno, al final es efectivo
en el concepto y en el contexto de Noboa, que no habla mucho. Pero esa polarización suele ser necesaria para que haya ese encuentro y ese choque conceptual de las ideas. Tiene que haber una polarización. Ahora, el que haya ya otro tipo de acciones, cuando eso ya degenera en odio, cuando degenera en racismo, cuando degenera en exclusión, cuando degenera en, digamos, en sectarismo, yo creo que ahí es peligroso. El problema es cómo lo planteamos, o cómo lo vemos. Mientras más polarizada esté una sociedad en determinados temas, ¿cómo no va a haber una polarización en educación, por ejemplo? Cuando somos el país con mayor deserción escolar del hemisferio. ¿Ya? Entonces sale un tipo y te dice, no, es que es la base de Manta, y no te dicen que hay una deserción escolar del 86%. Es decir, temas que la UNESCO discutía de Uganda, de Senegal, ahora lo discute de Ecuador, ¿no? Entonces, esa creo que debe ser una polarización de temas de cuál es la respuesta. No es llenarnos de bases gringas o de puntos de avanzada de otras potencias para vigilar a otras potencias, finalmente, que solo pasó así, sino hablar de educación. Entonces, la polarización es importante cuando están los temas en la mesa que tienen que darse. Es que no tiene que tener una lógica de partido de fútbol, ¿no? Es decir, tiene que haber una polarización siempre desde las ideas, no desde la superficialidad. Y ese debería ser el rol, digamos, de las academias, que ese es el otro gran problema del Ecuador. Pero acuérdate de lo que plantea Michels o Pareto, la famosa teoría de las élites. Esa élite se construye, no se deconstruye. Entonces te pongo un ejemplo de la academia. Estamos con las cifras de inseguridad más altas del hemisferio, la deserción escolar más alta. ¿Qué dice la academia? Las universidades privadas preocupadas de autorregularse y las universidades públicas de que no las auditen. O sea, no hay un debate, digamos, desde los espacios que tienen que contribuir a esa polarización. Mientras esa polarización sea conceptual, mientras esa polarización sea de ideas, sea de problemas, ¿sí? Cuando estemos hablando de que si la vocera lo merece o no ser vocera, que es una persona a quien yo respeto, pero no hablamos de lo de fondo, el tema de la deserción escolar, que para mí es gravísimo. De ese 86, o sea, es decir, 11 puntos hemos bajado en escolaridad. Es decir, de cada 97 niños que estudiaban antes en las escuelas públicas, ahora hay 86. Y esos 11 puntos que han bajado a nivel nacional están concentrados en la costa. Ahí tú tienes las respuestas de la violencia, infinidad de factores. Y esos temas creo que son los que la polarización tiene que tratar. Okay. Mira, todos los grandes proyectos, todos sin excepción, desde el mismo cristianismo, se consolidan gritando en el desierto. O sea, siempre va a haber alguien que grita en el desierto. Hoy, en el pasado, mañana, a lo largo de la historia, en la Biblia, en todo. Siempre alguien grita en el desierto. Entonces, esa polarización que siempre percibo que como que es negativa, como que está mal, yo al contrario, creo que si la polarización es de los conceptos, de las ideas, desde los proyectos, es bienvenida, porque un país no se lo puede delinear en un cafecito, pues no, un país tiene que tener discusiones. Para eso se supone que es el parlamento, por eso es de parlamentar, parlamento. Entonces yo creía que el problema de la polarización es ciertas cabezas que empiezan como un grito en el desierto y finalmente terminan siendo proyectos. Me parece a mí que lo negativo sería ese sectarismo que estamos aplicando con determinadas fuerzas o la adjetivización. Que haya una discusión que debería ser neoliberalismo o socialismo, se me ocurre. Estado presente, planificador versus Estado ausente o Estado reducido. Perfecto. Pero la discusión no puede ser quién es más narco que el otro. Si la palabra, más que polarización, es la adjetivización de los, digamos, de los contenidos de esta discusión, ahí es negativo. Pero yo creo que la polarización tiene que ampliarse y todas las voces tienen que hacerse escuchar. La polarización no surgió espontáneamente de los ciudadanos. Es un fenómeno de carácter vertical, impulsado por los políticos. Lo vimos en el episodio anterior, que si no lo han visto, se los recomiendo. Desde el 2009 Ecuador vive un proceso, digamos, de guetización política que se ha exacerbado, centrado en el dualismo correístas-anticorreístas. Es impresionante cómo este patrón se ha repetido en casi todas las elecciones desde el 2006, salvo 2009 y 2013, donde Rafael Correa ganó en primera vuelta. El correísmo ha estado presente en cada balotaje, consolidando esta división. Como citaba el texto a Caroline Ávila Nieto, o bien estás con Correa o contra él. Cualquier otra opción es vista como sospechosa. Y esto tiene una consecuencia grave. Reduce la idea de ciudadanos a solo los miembros de mi partido. Los demás, entonces, son vistos casi como traidores a la patria. Esta deslegitimación del adversario, al presentarlo como una amenaza existencial, activa el sentido más primario del tribalismo. Totalmente. Es como un truco político. Es como un truco político para generar una suerte de lealtad incondicional. No pasa por ideologías complejas, no pasa por propuestas de fondo.
sino es una discusión emocional sobre la supervivencia del propio grupo, sacrificando a todos los demás. De hecho, ves a la oposición como una opción que debe desaparecer. Pensemos en los casos de Rafael Correa 2006 y Daniel Noboa 2023. Ambos eran outsiders. Ambos no partían como favoritos, pero lograron capitalizar esta dinámica de polarización. El informe de Mogul sobre polarización Se puede descargar gratuitamente. En www.moguldesarrollo.com. decía el informe de Mogul sobre polarización, resalta que Daniel Noboa pasó de un 2% de intención de voto a un 23.47% en solo una semana. Es un ejemplo claro de cómo, en este ambiente polarizado, el voto puede moverse rápidamente. Entre uno y otro. La política ecuatoriana está dividida en dos bandos y cada bando se define como lo contrario del otro. Luego la sociedad, copiando la política, también está dividida en dos bandos. Entonces, si entendemos que la clase política induce la polarización, ¿cuál es el objetivo final? El objetivo final es claramente hacerse con el poder. ¿Y cómo lo logran? Una manera es simplificando la narrativa entre héroes y villanos, buenos y malos, que es precisamente la segunda hipótesis del análisis de Mogul sobre polarización en el país. El vicepresidente mundial de Ogilvy, Rory Sutherland, en un artículo que publicó el 2024 que decía Are we too impatient to be intelligent? Él decía que los empresarios, que los gobiernos y que los políticos no quieren resolver problemas, quieren ganar argumentos. ¿Por qué no buscan resolver los problemas? Porque empresarios, políticos, gobiernos no quieren encontrar la verdad, quieren consolidar el poder, ¿no? Y para consolidar el poder necesitan controlar los relatos. Generalmente, además, relatos ficticios y simples. La verdad suele ser dolorosa e inquietante, y si intentamos hacerla más reconfortante y favorecedora, ya no será la verdad. En cambio, la ficción es muy maleable, dice Yuval Noah Harari en Nexus 2024, su último libro, correcto. Sí, de hecho, a ver, los relatos necesitan héroes y villanos. Más binarismo, por cierto. Héroes y villanos que mantienen las conversaciones en el framing, en el marco de los dramas biológicos como nosotros contra ellos. Es pura supervivencia. Por ejemplo, a principios de la Edad Moderna, en Europa, dos monjes alemanes, Heinrich Kramer y Jacob Sprenger, publicaron un tratado sobre brujería. Y el tratado se llama Maleus Maleficarum, era 1487, ¿no? Y fue un éxito de ventas. Y empezó la cacería de brujas, que mató a brujas y mató a inocentes. Porque los relatos lo que hacen es darle legitimación a la conversación. Los relatos ayudan a construir el orden social. Los relatos pueden presentarse como infalibles, no cuestionables. Aquí rompo un poco el guión y nos damos cuenta que los fake news existen desde hace medio siglo, medio milenio. Porque esto ocurre después de la invención de la imprenta de tipos móviles de Correcto. Gutenberg. Uno de los usos que se le da, más allá de seguir propagando las ideas y las ideologías, fue inventarse una ficción para que sea adoptada como verdad. Y aquí se escucha en el fondo un aleluya, por cierto. Pero es un detalle. Bueno, en el siguiente episodio vamos a analizar la segunda hipótesis sobre la polarización en el país. Basándome en lo que hemos visto estos años, este sería el manual básico para polarizar un país. Paso 1. Identifica un enemigo común. No importa si es real o inventado, debe ser creíble y amenazante. Paso 2. Simplifica el mensaje. Todo es blanco o negro, no hay grises. O estás conmigo o estás con ellos. Paso 3. Personaliza el conflicto. No es sobre ideas, es sobre personas, sobre lealtades, sobre identidades. Paso 4. Mantén la tensión constante. Siempre debe haber una nueva crisis, un nuevo enemigo, una nueva amenaza. Por eso estamos de escándalo en escándalo. Paso número 5. Premia la lealtad y castiga la disidencia. Dentro de tu grupo no se permiten dudas. Y los políticos lo saben. Alimentar la polarización les garantiza una base dura. Fidelidad, visibilidad, aunque eso cueste la posibilidad de un verdadero diálogo nacional.
Bueno, pero esto no es solo un fenómeno ecuatoriano. Trump en los Estados Unidos, Bolsonaro en Brasil, Milei en Argentina, todos usan el mismo libreto, el mismo manual. Ahora, ¿podemos desmontar esta lógica? En el próximo episodio, vamos a explorar la segunda hipótesis. La polarización no solo es estrategia, también es entretenimiento. Así es, en el próximo episodio vamos a profundizar en cómo esta simplificación reduce la política a espectáculo, show business, con poca o ninguna cabida para argumentos. La política es entretenimiento. La política es De hecho, Michael Hammer, profesor de filosofía de la Universidad de Colorado, dice, y cito textual, el problema de la irracionalidad política es el mayor problema de la humanidad. Es un problema más grande que el crimen, que las drogas, incluso que la pobreza, porque es un problema que nos previene de resolver otros problemas. Reducir la política a héroes y villanos es una forma muy efectiva de capturar la atención, pero una forma muy peligrosa para construir un país. Reincido. ¿Y qué tal si esto lo resolvemos en el próximo episodio? Gracias por acompañarnos hasta aquí. Gracias a ChromaClick por apoyarnos a crear conversaciones en la opinión pública. Y un consejo no pedido: la próxima vez que veas un mensaje político que te genere rabia instantánea, pregúntate, ¿esto me está informando o me está manipulando? Buen consejo. Bueno, nos veremos la próxima semana. Suscríbanse, pueden ingresar a moguldesarrollo.com, suscribirse y descargar gratuitamente los informes. Y también seguirnos en nuestras redes sociales, @moguldesarrollo, y escuchen este y los otros podcasts en las plataformas Spotify, Anchor y Apple Podcasts como Mogul Desarrollo. Si te gustó la conversación, compártela. Si no te gustó la conversación, compártela. Si te hizo pensar, pues aún mejor. Recuerden, próxima semana y como todos los lunes a partir de las 21 horas, un nuevo episodio. Y si Ese es el nuevo episodio. Pero ¿y si lo llamamos héroes, villanos y panfletos? Héroes, villanos y panfletos. Próximo episodio. Vamos. Hasta aquí, el podcast de Mogul de esta semana. Próxima semana un nuevo episodio. Juntos, construimos los diálogos para una sociedad mejor. Únete a nosotros y comparte esta visión multiprismática, simple, apolítica y positiva para cada desafío. Y recuerda suscribirte. Encuentra el podcast de Mogul en tu plataforma favorita.